Hola Jenny, buenas noches, ya la tengo a usted. Muy bien, Cari, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Hola, hola. Hola Jenny también. Cari, al rato te envío observaciones, ya están. Dale, por favor. Sí, profe, gracias. Ok. ¿Quién más me falta? Bueno, vamos a esperar tantito a sus compañeritas que se vayan incorporando. Bien, ya tenemos a Irene. Bien, ¿a quién más tenemos? Aranza, Irene, buenas noches. Hola, licenciado, buenas Hola, noches. hola Irene. Hola. ¿A quién más tengo? Licenciado. Hola, Antoine. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Qué bueno, ¿y usted? también muy bien, gracias. Gracias. De nada. ¿Qué andas haciendo? Bien, Ah, y Alexa y Google. oh, ya, muy bien, qué bueno. Pues sigue viendo entonces. Adiós. Adiós, Antoine. Muy bien. ¿A quién más tengo? Aranza, buena noche. Déjenme registrar la lista porque si no, se me va el avión. Ya saben que se me va de pronto, se me olvidan las cosas. Entonces, déjenme registro. Ok. Bien, en lo que se incorporan sus demás compañeras, pues vamos a comenzar. Espero ya vayan trabajando. Yo por aquí tengo algunos trabajos a revisión en cuanto a sus cuestionarios que ya van checando y eso es bueno. Aranza, si me escucha, le envié sus observaciones también a usted. Gracias, profe. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches, Aranza. Qué bueno que ya llegaron. Bueno, vamos a comenzar entonces. Déjenme darle paso a Tania. Ok. Bien, chicas, pues bueno, vamos a seguir ya con nuestra penúltima clase también, ¿verdad? De metodología, ahora ya, técnicas de la investigación social. Vamos a terminar de ver lo que era la observación. De hecho, les había dejado que analizaran parte de la información y ustedes pues ya investigaron. También ya vi que, pues bueno, ya algunas de ustedes analizaron la información de la cual vamos a hablar el día de hoy, que es de la entrevista. Sí, entonces, bueno. Estábamos viendo los diferentes tipos de entrevista y hablando de la investigación social, pues bueno, cómo se van a ocupar dentro de esto que dividimos en observación directa y observación indirecta, pues bueno, de acuerdo a la formalización vamos a encontrar a la estructurada, semiestructurada y abierta y de acuerdo con el investigador, que es decir, con quien está observando, pues si es participante o no participante. Y dentro de la observación indirecta, pues utilizamos algunas otras técnicas como son la encuesta, la entrevista en profundidad y grupos de discusión, por ejemplo, ¿sí? Déjenme ver.
Ok. Hasta aquí, bueno, ustedes ya analizaron, ya vimos alguna parte de lo que eran estos tipos de cuestionarios, bueno, de observación precisamente, eh, cosa que, pues bueno, no van a realizar en campo, pero bueno, si les dije que van a realizar un guión, bueno, una ficha técnica o una lista de cotejo también puede ser para lo que pudiesen observar o aspectos que ustedes quieren observar en cuanto a los trabajos de investigación que ustedes ya investigaron. ¿Cuál es la pertinencia y utilidad de este tipo de técnica de lo que es la observación? Pues bueno, la utilidad y es pertinente porque acuérdense que en este tipo de técnica, pues quien observa, ¿sí? Déjenme darle paso aquí a sus compañeritas, permítanme tantito. Déjenme ver quién me mandó un mensajito. Bien, en este tipo de observación, ¿sí? Pues quien se encarga de estar observando, en este caso que serían ustedes, o si vamos, lo más viable siempre al hacer la técnica de observación es que quien observe es efectivamente quien está investigando. En este caso, pues por ejemplo, Irene no va a mandar a Antoine a observar por ella, porque pues obviamente Antoine podría recoger información que no le va a servir a Irene, porque pues él va a verlo desde otra perspectiva, a diferencia de lo que quiere observar Irene. Entonces siempre es pertinente que quien se encargue de la observación sea quien está investigando, ¿sí? Aquí, aparte, bueno, aquí mencionamos a la encuesta o mencionamos entrevistado, porque también durante la aplicación de lo que son encuestas, entrevistas y demás, podemos ir observando ciertas conductas, ciertos aspectos que van a sustentar estas otras técnicas, ¿sí? Por eso es que, bueno, los mencionamos en esta parte. Déjenme darle paso a su compañerita. Por ejemplo, aquí, si nosotros pretendemos, bueno, en el ejemplo aquí, si pretendemos analizar la conducta de los sujetos en la vía pública, déjenme ver. Ok. Por ejemplo, y se utiliza un cuestionario, ¿sí? Mediante lo que es entre la entrevista, la encuesta, el cuestionario, podemos hacer preguntas respecto a cómo cruzan ellos la calle, ¿no? Pero si queremos observar realmente cómo sucede, hola Tania, buenas noches, no la había saludado, también a Dulce, buenas noches, aquí más tengo Lupita. Buenas noches. Hola, buenas noches. Este, Mediante la entrevista, mediante la encuesta, mediante el cuestionario podemos recabar información, pero ahí puede estarnos mintiendo incluso en sus respuestas. Si nosotros queremos saber esta conducta que tienen al cruzar la calle, como dicen en el ejemplo, a lo mejor sería poner una cámara o estar observando a partir, no sé, pues se me ocurre a través de un puente peatonal o de la misma calle, estar ahí parados para ir observando cómo es realmente la conducta de las personas al cruzar, ¿no? Entonces, vamos a poder sustentar, sí, parte de lo que recogemos con las otras técnicas, pero también a partir de lo que podemos observar. Ya dijimos que para la observación, pues aparte de llevar un guión, pues utilizamos el video también, ¿sí? O algunas otras estrategias para poder recabar esta información. También vamos como ustedes pudieron leer, ¿verdad? Seguramente cuando hay observación, va a haber observaciones donde pues los individuos a los que nosotros pretendemos observar, sobre todo porque esto es parte de una investigación social, aquí pues no estamos analizando fenómenos naturales, ni de carácter biológico, nada de esa parte, solamente es en la parte social, y en la parte social pues analizamos conductas, ¿verdad? El desarrollo, el interactuar de las personas ante ciertas situaciones o hechos. Aquí, como ustedes pueden ver, hay en muchas ocasiones en las que es difícil, ¿sí? Se vuelve difícil establecer comunicación verbal con quienes nosotros pretendemos observar, ¿sí? El ejemplo que les pongo aquí es, bueno, por ejemplo, con niños pequeños, pues obviamente preguntar,
algo sobre ciertas situaciones, pues es difícil. Por lo tanto, a lo mejor a ellos, a los niños pequeños, no les puedo aplicar una entrevista, una encuesta, un cuestionario. Tendría que utilizar, por ejemplo, lo que es la observación para identificar ciertas conductas, ciertos comportamientos que los niños pequeños puedan tener, ¿sí? Entonces, por eso es importante, o bueno, observación, porque la vamos a poder utilizar en estos grupos en las que nosotros tenemos o nos es difícil establecer comunicación verbal. También, cuando nosotros queremos de alguna manera recabar información con ciertos grupos, ¿sí? De los cuales va a ser difícil obtener también una información mediante algún otro instrumento, que es prácticamente, déjenme ver aquí a sus compañeritas, déjenme ver aquí, ok. Donde nosotros vamos a tener que recabar esta información cuando no podemos obtener por otro medio o otro instrumento lo que queremos. Entonces la observación nos va a servir para registrar las conductas de estas personas. Este ejemplo que está aquí tiene que ver con lo que decíamos de niños pequeños. ¿Cómo ejecutamos? ¿Cuáles son los procedimientos de ejecución? ¿Sí? Bien, la observación se vuelve científica cuando va a cumplir 4 aspectos importantes. Desde luego, en primera instancia, como ya les decía, a pesar de que vamos a observar, pues tenemos que saber qué vamos a observar del fenómeno que estamos investigando. No podemos salirnos de lo que pretendemos corroborar, porque entonces la información no nos va a servir. Entonces, en este caso, los puntos a observar tienen que ir relacionados con nuestro planteamiento de investigación, pero también con los objetivos de nuestra investigación. Tiene que ser planificada, obviamente, si lleva, en este caso, cuando nosotros ya vamos con la idea de querer observar el fenómeno, pues ya lleva una planificación. De pronto puede ser no estructurada cuando estamos en el momento y podemos observar, ¿no? No tenemos como que un guión de dónde basarnos, pero también, pues bueno, vamos a recabar información, pero de preferencia, pues son fenómenos que ya queremos investigar, por lo tanto, tenemos que llevar pues ya nuestra lista de cotejo o tenemos que llevar nuestra ficha de elaboración de lo que es una observación, ¿sí? Es controlada, déjenme darle paso a Lynn. Es controlada porque, pues obviamente, está en el control de quien está observando, ¿sí? Está planificando y está observando. Y sobre todo, pues bueno, tiene que cumplir con 2 criterios que hemos estado hablando en el transcurso, más bien desde el cuatrimestre pasado, con lo que es validez y confiabilidad o fiabilidad, que realmente recojan los datos que pretendemos recuperar para sustentar nuestra investigación. Entre las ventajas, pues bueno, como les decía, si nosotros damos un cuestionario o una encuesta, pues bueno, nos pueden falsear la información. Entonces, cuando nosotros observamos, pues puede haber menos margen en error de respuesta, siempre y cuando, recuerden, pues el investigador sea una persona neutral, una persona que no esté a favor de quienes estén observando o de los grupos, porque entonces también la información va a cambiar, ¿sí? Se centra en algo real porque son hechos reales lo que estamos observando, por lo tanto, aquí no puede también haber mucho margen de error porque estamos observando realmente cómo ocurren esos fenómenos pues ahora sí, en la realidad, ¿sí? Sí, Aranza, me mandas mensajito, no hay problema, Aranza, por ahí tenemos algunas fallas de internet, ¿sí? Bien, entre las desventajas, pues bueno, sí, lo que puede afectar demasiado lo que es llevar a cabo la observación, pues puede ser el mismo observador al no ser una persona, como les decía, neutra en lo que está observando. Una persona que realmente no se vaya para un lado, como digamos, de la balanza o del otro, para que quede a favor de quien se está observando o del hecho fenómeno que está observando. Sí, debe de ser una persona que pues esté como que ni en favor ni en contra, sino que en ese punto medio en el que el analizar y recoger la información realmente sea objetiva, ¿sí? Otra desventaja
es que de pronto pues habrá ciertas conductas o ciertas situaciones que quien observa no puede acceder a estas características. Por ejemplo, aquí vemos como la dinámica familiar, cómo se come, conductas de higiene. Bueno, a lo mejor si pusiéramos, ¿verdad? Como en estos reality shows donde se van analizando la vida de las personas encerradas en casa, ¿verdad? Como qué hábitos y todo esto, pues a través de cámaras, pero a veces, si yo quisiera ir a observar a Dulce y le digo, voy a observarte en las conductas que tienes en casa, pues seguramente una me va a decir que no, porque eso es como que parte de su entorno íntimo, o segundo, me va a decir sí, pero las conductas que yo pretendo ver, pues a lo mejor las puede cambiar. Y si ella es desordenada, pues ahora va a estar muy ordenada, ¿verdad? Y si ella tiene malos hábitos para comer o lo demás, pues seguramente se va a comportar bien y entonces pues ya la información no va a ser lo que pretendo. Por eso es que en esta parte sí tenemos problemas para observar ciertas conductas dentro de lo que es la persona, ¿sí? También la manera en que se registren estos datos en la observación es realmente la manera en que se van a interpretar y en lo que se va a hacer un análisis. Por eso el gran papel que tiene quien está observando, la manera en que describa los aspectos de los fenómenos a observar. Sí, por eso será importante esta parte. Bien, en sí las fichas de observación, yo por ahí les dejé un documento donde se elaboran, sí, cómo registrar pues los datos, espero que se puedan guiar en ese. Estas fichas de observación pues nos sirven para ir registrando lo que es los puntos que queremos observar del fenómeno, ¿no? Pero también podemos hacer listas de cotejo, puntos donde podemos ir marcando cómo nosotros podemos ir analizando esta información. Tenemos listas de control, escalas de estimación o apreciación, como por ejemplo lo que aquí les dejé, pues es una hoja de cotejo o lista de control en la que, bueno, se observan ciertos puntos y se registra si quien estamos observando, si lo hace o no lo hace. Estas listas de cotejo pueden ser muy útiles, pero también hay otros elementos, más bien otras herramientas, instrumentos que utilizamos como los diarios de campo, no son agendas, se me fue a las 8 días se los dije, bitácoras, sí que también sirven para ir registrando las observaciones que vamos haciendo, por ejemplo, en este caso día con día. Supongo que, por ejemplo, Irene tiene que llevar un diario o una bitácora donde va anotando observaciones de lo que ocurre en su clase, ¿no? Y estas observaciones le servirán a ella para mejorar el día de mañana en su planeación o lo demás, ¿no? Ya hablábamos de estos instrumentos. En el caso de la observación, pues nos sirve para analizar estas características del fenómeno que nosotros estamos viendo y que nos va a dar como resultado un análisis, ¿no? Para ver por qué el comportamiento de tal fenómeno que estamos viendo. Así que es importante que ustedes puedan realizar estos instrumentos, sobre todo, pues listas de control o fichas de observación, que van a ser lo que más se utilice, ya que llevar una bitácora o un diario es porque la observación va a durar mucho tiempo. En la investigación, generalmente las observaciones van a depender también del tipo de fenómeno que se está investigando, ¿no? Vamos, si ustedes tuvieron, por ejemplo, en un cuatrimestre para elaborar su tesina, de ejemplo, ¿verdad? Pues a lo mejor el tiempo de observación que ustedes van a disponer haciendo un calendario va a ser de una semana. Por lo tanto, a lo mejor en lugar de llevar a cabo una bitácora, un diario, porque no va a ser mucho, pues voy haciendo listas de control, de cotejo, fichas donde voy a ir observando. Si mi investigación va a durar un año, pues a lo mejor sí voy a observar durante 2 meses y en lugar de listas, pues voy a utilizar la bitácora o un diario para ir anotando los puntos que día a día iré observando. Entonces esto va a depender de la investigación. Por ejemplo, Tania, Irene, Aline, Dulce, que pues ya van de salida y que a lo mejor pronto se enfrentan a esto, a lo mejor no les dan mucho tiempo, por lo tanto no podrán observar demasiado. Entonces tienen que utilizar instrumentos que se adecúen al tiempo en la investigación que se está realizando. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, señoritas? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Yo, profe, ¿Sí, Lupita? por ejemplo, ahorita, bueno, de lo que estaba diciendo de la lista de cotejo, aquí, por ejemplo,
Sí, o sea, son los ítems que pueden ir, digamos, en esta parte, bueno, en la parte que está ahorita en pantalla. Pero Ujú. podríamos hacer, digamos, como que lista de cotejo en lugar de la ficha de observación, o a Sí, fuerzas tiene que ser la ficha de observación. no, Por ejemplo, en el ok, sí, Lupita. que nos dejó. Ok, Lupita. Si es lo que les estaba diciendo en este momento, pueden ustedes utilizar la ficha de observación o una lista de cotejo o de control, dependiendo pues las necesidades o cómo adecúen ustedes para observar aspectos en su grupo de muestra, ¿no? En su unidad de análisis. Puede ser entonces una ficha o una lista de control. No me vayan a decir que un diario, porque obviamente ahí nada más van a poner diario, ¿verdad? Y ya no van a poner nada, porque obviamente el diario se va llenando conforme vamos observando día a día, ¿sí? O una bitácora, porque pues obviamente ahí no voy a poder ver qué ustedes van a observar. Entonces, una lista de control, Lupita, y para todas, o hoja de cotejo, o pues una ficha de observación, lo que ustedes decidan, ¿sí? ¿Les parece? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, en eso quedamos, ¿sí? ¿Dudas, quejas, sugerencias? Ninguna, muy bien, Dulce. Tania, ¿alguna duda? Ninguna, ni Irene, muy bien. Bueno, parece que todo va bien. Ok. Bien, ahora sí vamos con el tema de esta semana, que tiene que ver también con la pues recolección de datos con los instrumentos para poder hacer el análisis. Eh, en esta, por ahí pues quienes ya investigaron, ¿verdad? Ya me entregaron sus tareas, pues ya vi que analizaron lo que es la entrevista. Vamos a ver lo que es la entrevista como un instrumento para recogida de datos, la cual también pues se va a basar en un cuestionario, ¿verdad? Este cuestionario que nosotros podemos utilizar ya sea para una encuesta o ya sea para una entrevista. Claro, tienen diferentes características en cómo se van a aplicar. Ya veíamos hace tiempo que el cuestionario, bueno, aplicado en encuesta, generalmente es para una muestra grande, mientras que la entrevista es para una muestra pequeña, donde podemos tener mayor contacto con quienes nosotros estamos, en este caso, investigando o haciendo la observación. ¿Sí? Bien. Irene, ¿qué es una entrevista? Ya por ahí vi que ya, más bien ya vi su tarea. ¿Qué es una entrevista, Irene? ¿Sí me escucha, Irene? Lo escucho entrecortado, licenciado. Ah, ok. Es mi internet, aquí me dice internet inestable. Ah, ok. Muy bien. No te preocupes entonces. Bien, vamos a ver esta técnica, también esta herramienta que nos va a servir para esto. La entrevista, pues al final de cuentas, es un intercambio de ideas o opiniones que se da mediante una conversación. Aquí es muy diferente al aplicar una encuesta. Cuando nosotros aplicamos una encuesta, en la encuesta entregamos tal vez el cuestionario o nosotros lo vamos haciendo, pero de manera rápida, ¿sí? En el caso de lo que es la entrevista, vamos obteniendo información de lo que nosotros queremos mediante un cuestionario ya estructurado, pero a través de una conversación, como si fuera una plática. Es como vamos obteniendo. Seguramente ustedes han visto muchas entrevistas que se realizan en los medios de comunicación a grandes personajes, ¿no? Por ejemplo, los noticieros suelen realizar muchas entrevistas, en los chismes, ¿verdad? La farándula realizan muchas entrevistas y vemos cómo va fluyendo, cómo van obteniendo la información, pues a través de una plática. Yo les decía o les ponía mucho el ejemplo de INEGI, porque en INEGI también suelen como que ir dialogando, ir haciendo una plática para ir obteniendo la información que requieren de sus cuestionarios. Entonces, la diferencia con la encuesta que se va de manera masiva y lo importante es recoger la información que se llena en los cuestionarios, en la entrevista pues nos sentamos como que con más tiempo, con una conversación, a obtener esta información de las personas, ¿sí? Y esto es sobre un determinado tema.
hay dos personajes importantes dentro de lo que es la entrevista, que es el entrevistador, que es realmente quien se encarga de dirigir y de ir haciendo las preguntas, ¿sí? Y un entrevistado, es decir, aquel que nos va a dar la información que nosotros requerimos. En una entrevista incluso puede haber más de un entrevistado, ¿sí? Puede haber 2, 3 que pueden ir contestando. Ajá. Esta es una gran diferencia con la encuesta. Como ya vimos, la encuesta es muy diferente. Entonces, la entrevista tenemos dos roles, dos personajes importantes que nos van a dar, bueno, uno va a obtener la información, que es el entrevistador, y otro va a dar la información, que es el entrevistado. Hay diferentes tipos de entrevistas y estos, obviamente, al ser un diferente tipo de entrevista, pues nos va a dar un diferente tipo de información, entrevistas laborales, como ustedes seguramente, no sé si han ido a solicitar algún día trabajo, Irene, pues yo creo sí, bueno, todas las que están trabajando, pues en algún momento fueron a una entrevista laboral y ¿qué les preguntan, no? A partir de una plática les empiezan a preguntar cuáles son sus intereses, por qué se interesan por ese trabajo, cuáles son sus habilidades, sus miedos, en fin, y el que nos está entrevistando nos va sacando la información. Obviamente hay quienes saben hacer una entrevista, ¿verdad? Hay otros que no, y pues parece nada más un mero cuestionamiento. Periodísticas, ya les ponía ejemplos, o clínicas, en este caso la psicología utiliza la psicología, la pedagogía, educación, utilizamos mucho pues las entrevistas clínicas, por ejemplo, Irene, Jenny, cada inicio de ciclo escolar, generalmente a nuestros padres de familia les aplicamos entrevistas clínicas, ¿no? Para saber datos sobre nuestros alumnos o la dinámica familiar, o si tienen algún problema de salud y demás, nuestros pequeños. Entonces, se van a aplicar en diferente ámbito. En todas, pues siempre el entrevistador es el que va a interrogar, ¿sí? No es el entrevistado el que va a interrogar, sino el entrevistador es el que se encarga de interrogar al entrevistado para obtener cierta información. Y esta información es, en este caso, en el caso de la investigación social, para, pues, tener un resultado, un análisis sobre un fenómeno que estamos investigando. Para eso se entrevista. Y tenemos a lo que es la entrevista estructurada. Vamos a ver, ¿a quién tengo por aquí? Jenny, no sé si me escuchas, si puedes ayudarme a leer, por favor. Entrevista estructurada. Una entrevista formal y estructurada se caracteriza por estar planeada de una manera estandarizada. En ella se hacen preguntas que previamente fueron pensadas y que se dirigen a un entrevistado en particular, que responde concretamente lo que se está preguntando. Por esta razón, el entrevistador tiene una libertad limitada a la hora de formular las preguntas, ya que éstas no pueden nacer de la entrevista en sí misma, sino de un cuestionario realizado de antemano. Muy bien. Como ustedes, pues, bueno, como pudieron escuchar en la entrevista estructurada, déjenme darle paso a su compañera por aquí. Es una entrevista estándar. Ya habíamos hablado sobre esto, sobre todo en las escalas. Dijimos que es la estandarización. Cuando hablamos de una entrevista estructurada de manera estándar, es decir, que son preguntas que se pueden aplicar pues a distintas personas, ¿sí? Y nos van a arrojar la misma información. No podemos hacer un diseño de preguntas o un cuestionario base de la entrevista, pues, por ejemplo, uno dirigido a Irene, otro a Tania, otro a Lupita, porque imagínense cuántos cuestionarios tendría yo que estar haciendo. Se hacen estándares, se hacen estandarizados para que todos podamos responder y la entrevista, más bien el cuestionario pueda obtener la información deseada. Insisto, de ejemplo les ponía INEGI porque INEGI pues hace sus cuestionarios base pues de manera estandarizada, de manera general que todos puedan contestar. Todas estas preguntas que se realizan en la entrevista estructurada son ya previamente analizadas, planteadas conforme a lo que queremos obtener de información, ¿sí? Así que no vamos a divagar en otros puntos porque ya sabemos concretamente qué es lo que queremos obtener. Ajá. Así que, como dice aquí, el entrevistador tiene una libertad limitada porque se tiene que guiar con el formato de preguntas que ya están establecidas. Ajá, a diferencia de una entrevista libre, por ejemplo, en la entrevista estructurada, sí tenemos que guiarnos sobre el cuestionario que nosotros estamos realizando para obtener la información. Por eso se planea, por eso
se piensa de tal manera que recupere la información que nosotros necesitamos. Las ventajas de esta entrevista. Tania, ¿me puedes ayudar a leer las ventajas, por favor? ¿Sí me escucha, Tania? No, creo que tenemos problemas con Tania. Bien, Lupita, ¿me puedes ayudar a leer, por favor, las ventajas? Sí, profe. Gracias. Dice, entre sus ventajas se encuentran: la información es fácil de interpretar, lo que favorece el análisis comparativo. El entrevistador no requiere mucha experiencia en la técnica, ya que sigue el cronograma de preguntas. Muy bien, gracias, Lupita. Bien, en estas ventajas, pues obviamente la información se plantea, más bien la información que nosotros vamos a obtener, pues es fácil de interpretar porque pues es bajo un cuestionario. Así que no hay mucho de qué salirnos porque ya es guiada, ¿sí? También otra cosa es que para hacer una entrevista no se requiere de mucha experiencia, pero sí, por ejemplo, facilidad de palabra y poder agradar a las personas para que ellos nos puedan brindar la información, ¿sí? Desde un buen saludo, una buena presentación, ¿verdad? Todo eso va a ayudar a que nosotros podamos hacer que quien estamos entrevistando pues pueda dar la información que nosotros requerimos. Ajá. Si Irene llega a hacer su entrevista y llega toda enojada, de malas, ni por favor les pide que le contesten, pues obviamente no le van a dar información y si se la dan, se la darán de mala gana y a lo mejor ni la información que necesita. Entonces, aunque no es de mucha experiencia, ¿verdad? Sí es indispensable tener pues ciertas habilidades para sacar la información. Ajá. Y también conocer el tema, porque muchas veces cuando entrevistamos, pues nos comienzan a preguntar también sobre qué es lo que estamos preguntando, para qué sirve, para qué esto, para qué el otro. Entonces, necesitamos también nosotros manejar la información, ¿sí? Las desventajas, pues bien, cuando estamos bajo un guión, pues obviamente no hay libertad. Entonces, en este caso no se puede profundizar más sobre el tema, ¿sí? Aunque lo que mucho se sugiere es que cuando hay información adicional que puede surgir, pues siempre vamos haciendo anotaciones, ¿no? Independientemente del cuestionario que ya tengamos, que ya está predeterminado, nosotros podemos anotar aparte información extra que puede ser relevante, ¿sí? Otra cosa es que, bueno, como se está siguiendo un cuestionario, pues nos tenemos que pegar siempre a él para poder obtener la información deseada, ¿sí? De lo contrario, pues ya nos salimos o ya no sabemos cómo manejar la información, ¿sí? Ahora tenemos la entrevista no estructurada y libre. Esta entrevista no estructurada y libre es cuando no está un guión como tal específico que nosotros podemos seguir, ¿sí? Que esta se va dando o que esta va surgiendo mediante la plática. O sea, no es que no haya una base de cuestionario, sí lo hay, pero aquí lo que podemos hacer es que nosotros podamos manipular las preguntas, tenemos esa libertad de poder cambiarlas para obtener la información deseada conforme se vaya dando la plática, ¿sí? Ustedes, les digo, han visto mucho, pues seguramente por ahí las entrevistas que hace Jordi Rosado, no sé si por ahí las han visto, las entrevistas que hace Adela Micha, ¿no? Generalmente son entrevistas libres. Si ustedes se dan cuenta, empieza la plática, aunque los conductores traen una hojita donde están sus preguntas, o sea, no llevan forzosamente la estructura de ese cuestionario, sino que las pueden ir cambiando como se va dando la plática y las pueden ir soltando conforme ellos pueden ver que pueden obtener la información, ¿sí? Entonces aquí es por eso que no está estructurada. Si estuviera apegada totalmente a un guión, pues tienen que ir así como van 1, 2, 3 para ir obteniendo información. En el caso de estas, no. Hay esa poder adaptar, poder nosotros manipular las preguntas, ¿sí? Pero sí hay una base de preguntas, solo que sí podemos manipularlas. Ajá, no quiere decir que no llevemos preguntas o no tengamos pensado. Incluso en una entrevista no estructurada, en el momento nos pueden surgir otras preguntas y las podemos ir anotando y podemos ir obteniendo información, porque no tenemos como que necesariamente ese guión para poder irnos
guiando, ¿no? O sea, sí hay una guía, pero es adaptable. Las desventajas, pues bueno, es que obviamente aquí pues es más, se expanden más porque pues nos puede llevar una pregunta a otra y esa otra, incluso salir con otra, ¿no? Entonces en tiempo podría ser más y también esto implicaría más costos, ¿sí? Para el entrevistador. Ahora, aquí sí realmente se necesita que quien entrevista pues sí tenga más experiencia en el manejo para poder ir dando o soltando las preguntas de tal manera que obtenga la información. Ajá. Porque aquí sí se utiliza todavía mucho más el diálogo. Por eso les ponía de ejemplo a estos conductores, a Micha, a Adela Micha, a Jordi Rosado, a generalmente estas personas de espectáculos que ustedes ven que, y en noticias, ¿no? Donde van haciendo entrevistas, pero van obteniendo información de acuerdo a cómo van viendo que el entrevistado les puede ir soltando los datos que necesitan. Ajá. ¿Hasta aquí alguna duda, chicas? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Ok. Bien, seguimos entonces. Dentro de lo que es la entrevista, pues vamos a encontrar a 3 tipos: entrevista en profundidad, entrevista enfocada y focalizada. Estas tipos de entrevistas realmente se refieren a cómo nosotros vamos a aplicarlas de acuerdo al tema. Qué tan profundo va a ser el tema que nosotros vamos a abordar, es decir, todas las características que vamos a abordar referente a ello, enfocada a qué o focalizada hacia cierto aspecto. Focalizada quiere decir encaminada hacia dónde queremos nosotros. ¿Sí? Entonces, esto también va a depender de cómo nosotros la abordemos. ¿Sí? Ahora bien, nosotros recuerden que estamos pues hablando dentro de la investigación pues de lo que es sobre todo la base cualitativa en la investigación social, pues nosotros vamos mucho en la base de cualidades, en analizar cualidades de los fenómenos. Por eso como que todo lo estamos haciendo más por la parte cualitativa que por la parte cuantitativa, aunque al final pues todo se traduce a la parte estadística que es esa parte cuantitativa. Pero, bueno, al tratar de nosotros de investigar, indagar sobre aspectos, cualidades de un fenómeno, pues bueno, aquí cambia un poquito. Vamos a ver quién me ayuda a leer. Dulce, ¿me puedes ayudar a leer la diapositiva, por favor? La entrevista cualitativa. Conversación diseñada flexiblemente implica la selección de informantes, para lo cual se puede aplicar el muestreo sustantivo. Su objetivo es conocer respecto a la individualidad y comprender la perspectiva del entrevistado. Gracias, Dulce. Bien, como se trata de analizar fenómenos en la parte social, bueno, y datos cualitativos, entonces esta conversación que se hace es flexible, es adaptable de acuerdo a las características. Y para esto, pues nosotros hacemos una selección de muestra. Por eso es importante aquí el muestreo, puesto que esta entrevista se va a ir a aplicar a esa muestra de población, esa unidad de análisis que nosotros requerimos, ¿sí? Y pues obviamente con el objetivo de rescatar información respecto a un fenómeno, pero también de pronto es necesario ponernos en los pies de quienes estamos entrevistando para saber cuál es la perspectiva que pueden tener referente a la entrevista y obtener los datos que realmente requerimos. Tendríamos que ver desde esta perspectiva la entrevista, desde el punto cualitativo. Chicas, se me va a acabar aquí el tiempo. ¿Les parece si cierro medio minuto y ahorita las veo, por favor? ¿Sí? Denme chance medio minuto y ahorita las veo. Voy de regreso.